conocemos, por mucho que nosotros creamos conocernos. Padres, hermanos, personas que tienen un primer grado de consanguinidad o de filiación, siempre nos vamos a sorprender, porque el amor siempre va de la mano de este conocimiento, y en la medida en que vamos conociendo, ese amor se va solidificando, y te das cuenta entonces que el amor es un atributo de la voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Que el amor es decisión, el amor es voluntad. El amor es cuando yo pongo en acción esos deseos de ponerme en los zapatos del otro, esos deseos de servir al otro. Nos dicen que se cayó. Aquí aparezco conectado. Ya. Ok. Continuando, el amor entonces, en la medida en que voy conociendo, voy experimentando más ese amor. Y el amor maduro es el que no espera por la emoción, sino que amando, aún sin emoción, sino desde la voluntad, termina desprendiendo una emoción. En la medida en que tú ames, no por ese vínculo emocional, no porque sientes algo, porque es muy fácil uno actuar cuando está emocionado. Cuando tú tienes una emoción o un shock de adrenalina, es muy fácil actuar, salir corriendo, dar un golpe, decir una mala palabra, escribir 10 libros y 20 poemas. Eso es lo que le pasa a las parejas cuando ya tienen cierto tiempo, que de novios, las cartas, los mensajes, la poesía, y esas cosas se van diluyendo un poco, ¿cierto? No, es que ¿por qué se tiene que diluir? No, es normal que ese tipo de cosas pasen, porque como el amor inicial, que más adelante hablaremos de ello al final del Evangelio de Juan, ese amor eros, desde la antigua Grecia, está muy vinculado a la emoción, a la emocionalidad. Pero la emoción es un combustible que se va agotando. Y ese combustible, si no va haciendo tránsito poco a poco al amor que es por la voluntad, entonces ese amor se apaga, y por eso muchos matrimonios se disuelven, porque no conocieron el verdadero significado del amor y tuvieron una expectativa en ese amor eros, en ese amor simplemente emocional. Y la idea es que hagamos ese tránsito. Por eso es importante conocer a Dios, porque en la medida en que le vas conociendo, pues le vas amando más por lo que es Él, y tu amor va siendo menos ideal, y entre tanto es menos ideal, es más genuino. Porque lo ideal, bien se ha dicho, es lo que yo tengo en las ideas. Es una idea vaga que yo tengo del deber ser de algo, de cómo debe ser algo, de cómo se debe comportar conmigo. Pero cuando ya no es el ideal, sino que es realmente lo que yo estoy viendo de parte de Dios, ya no estoy conociendo un Dios abstracto e ideal, sino que estoy conociendo un Dios que se va actualizando en la medida en que voy conociendo su palabra. Y este Dios que se va actualizando en mi vida es el Dios que yo comienzo a amar verdaderamente por su acción, y no simplemente por una emoción ideal. Y este es el amor que se va madurando en Dios. Y es el amor que el Señor va a pedir a sus discípulos. Así que entendamos el ejercicio que hacemos cada miércoles como una especie de herramienta que vamos teniendo. Con cada charla vamos incorporando a nuestra vida herramientas para ponerlas por práctica. Por eso hice la pregunta: ¿qué practicaste esta semana? Le estaba pidiendo a Dios una visitación de unas personas, porque quería que tocaran a mi familia. Esas personas, por muy ocupadas que estuvieran, pudieron coincidir, y pasó algo milagroso ¿era tu casa? Esa era tu casa. En tu casa, que pude presenciar yo, gracias a Dios, lo que hizo el Señor en tu casa. No porque fuéramos nosotros, sino porque Dios respondió tu oración. Nosotros simplemente fuimos los mensajeros que llevamos el paquete de Mercado Libre o de Amazon a tu casa.
Lo importante era el paquete y quién lo envió, que era el Señor. Ese tipo de situaciones en las que Dios quiere que nosotros vivamos, y en esa medida vamos a estar desarrollando algo en nuestro corazón, que es la gratitud. La gratitud es la emoción de aquel que ama por la voluntad y no por una emoción. ¿Cómo diferencio yo el amor eros del amor que va empezando a madurar? Porque el amor eros no tiene gratitud. ¿Por qué el amor eros no tiene gratitud? Porque no conoce cómo es la otra persona. Simplemente siente un combustible emocional y actúa movido por ese combustible. Pero cuando ese amor va haciendo tránsito y va conociendo, entonces de lo que conoció, agradeció. Y eso se antoja tan natural, y ese amor te va llevando, pero parte de un conocimiento. Y Dios quiere que nosotros le conozcamos íntimamente. Y en esa medida poder decir, Dios, te amo, no por lo que he escuchado, no por lo que me han dicho de ti, ni siquiera por lo que me imagino idealmente o creo de ti, sino porque mis ojos, mis oídos, mi cuerpo y mi vida ha experimentado que tú eres fiel y eres verdadero, que realmente eres el alfa y el omega, que cielo y tierra pasan pero tus palabras no pasan, que eres quien cumple las promesas, que eres mi proveedor, que eres el buen pastor, que amas y no odias, que en ti está el perdón, quien ha experimentado el perdón. Entonces, esa es la medida del Dios que tenemos. Así que abramos el corazón en esta noche para que podamos también experimentarlo esta semana y que cada semana tengamos algo de Dios, algo que experimentar, algo por el cual lo podamos conocer un poquito más. Y en esa medida, en ese gradiente de conocimiento, podamos experimentar un amor que nos lleve, no movido por la emoción, sino que nos dé una emoción que se llama gratitud. Y cuando tú actúas, no por una emoción, sino por la gratitud, es una libertad tan grande, porque quien actúa por gratitud no está esperando que el otro le haga una venia, no está esperando una lisonja o unas palmaditas en el hombro, simplemente uno con ver que el otro está bien, ya, eso es la gratitud, ese es el amor desinteresado. El amor eros, el amor inicial es el amor que posee, el amor que quiere, el amor que dice, es que tú eres parte de mí. El otro amor se va haciendo desinteresado y ese es el verdadero amor libre. Ya hablaremos más adelante de esos tres estadios del amor que Jesús nos habla en este pasaje del Evangelio de Juan, y como es una traducción desde el griego koiné, o el griego común que se hablaba en Israel y en parte de todo lo que fueron el vestigio del imperio seleucida. Vamos a ver la profundidad que tiene cada uno de esos textos. Por lo pronto vamos a abrir el corazón para poder conocerle y experimentarle y honrarle en este lugar. Padre, gracias porque hemos sabido que no es casualidad tu presencia aquí en este lugar, porque tienes un interés en cada persona. No, Dios, a cada uno lo has traído con un propósito enorme para producir vida, para dar mucho fruto. Sé de primera mano lo que has hecho con varios de quienes están acá. Y te damos gracias por eso. Porque sé que hay algunos que llevan viniendo con una expectativa en su corazón de que tú hagas algo y hay fe allí. Ven, Dios, a honrar esa fe de los que esperamos una respuesta. Poniendo nuestro corazón puesto en tu nombre, Jesús de Nazaret, sobre cada persona, para que cuando leamos esas palabras que están vivas, Señor, no pasen simplemente por el filtro de la razón y de la mente, que si bien allí hacen buen asiento, no logran producir la vida que tú prometes, sino bajan al espíritu, sino bajan al corazón, para que sean puestas por obras todas las palabras que aquí escuchamos, Señor.
Hoy, Padre, honramos tu presencia. Jesús de Nazaret, esta es tu casa, este es tu lugar. Si hay alguien que ha llegado con pesadez, con dolor, con carga espiritual, con problemas en casa, con la pareja, con los hijos, gracias Dios, porque donde está tu presencia hay respuesta. Porque hemos visto un Dios interesado en la necesidad del hombre. No un Dios que mira de soslayo y hace la vista corta a las necesidades, por más sencillas, porque tú nos conoces nuestro corazón. La necesidad de uno es la más grande. Tú conoces eso, Dios, y te hemos experimentado sobrenaturalmente, y por eso nos atrevemos y hacemos este tipo de reuniones, para darte a conocer como te hemos conocido, y a que te conozcan mucho mejor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos entonces, recta final, Evangelio según Juan, el apóstol, vamos a entrar en el capítulo 15. Aquí bien. No sé por qué tenía el 14, pero creo que vamos a empezar el 15. Sí, vamos a empezar el 15, está muy bien. ¿Alguna objeción? Muy bien. Capítulo 15, verso 1. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Lenguaje agrícola muy típico de nuestro Señor, porque la economía de Israel giraba en torno a la agricultura y la ganadería. Esa era la base económica y el sustento de Israel. Si bien habían comerciantes, estos comerciantes no eran productores, si bien el término comerciante significaba que se aprovechaban el paso de caravanas de Asia Menor por toda la ruta de la seda, desde la Asia más oriental, y también habían personas que se aprovechaban, digamos así, como de ese comercio. El eje fundamental de la economía de Israel era ganado, ganadería, agricultura y más nada, ¿ya? Aparte del comercio. Entonces, Jesús utilizaba este lenguaje que es muy propio y entendible, fácil de digerir para las personas de la época, y que todavía a mí me sigue maravillando cómo Jesús lograba a nuestro Señor plasmar realidades que son eternas y espirituales, realidades del alma, sin necesidad de hablarles de física cuántica o cosas de ese estilo, de una manera tan sencilla, con un lenguaje agrícola, y que aún nos sigue enseñando y completamente en una profundidad que todavía sorprende. Dice: yo soy la vid verdadera. Hablábamos la charla pasada que dentro de los viñedos existe una cepa, que es la cepa original, que todos los grandes viñadores de la tierra, familias aristócratas que hasta la fecha viven de tener un vino garantizado en Europa, familias que si bien ya no tienen el abolengo de antes, conservan todavía sus palacios, sus castillos, y lo hacen vendiendo vino de cierta calidad. Y esa calidad de ese vino proviene específicamente de esa cepa. Y esa cepa se venden por millones y millones de dólares, si quieren vender esa cepa, porque de esas entonces desprenderían la calidad del vino que ellos están ofreciendo. Entonces, cuando Jesús dice: yo soy la vid verdadera, está hablando de una cepa muy especial. Y dice: y mi padre es el viñador. Entonces, yo soy de esa cepa, y de esa cepa, de ese retoño, de esa raíz, se van a desprender el resto de vid, ¿cierto? El resto de árboles, de frutas de vino, de uva, y estas frutas de uva van a tener que tener el color, la forma,
de la vid principal. Así que esta es la forma en la que el Padre va a seleccionar cuál es su vid y cuál no es su vid. La vid que se asemeje a la vid principal, es decir, a Cristo, representa su vid. La vid que no se asemeje a Cristo no es la vid de este viñador, porque el viñador viña de su viñedo, no va a viñar, pues no va a recolectar de un viñedo ajeno. Entonces, ¿a qué vid pertenezco yo? Dice, todo sarmiento, o sea, todo retoño, que en mí no lleve fruto, lo cortará. Y todo el que dé fruto, lo podará para que dé más fruto. Entonces, nos hablan que nosotros somos retoños de esa vid. Nosotros tenemos la genética de Cristo en nuestro corazón. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, nuestra genética espiritual pasa a ser la misma genética espiritual de Cristo. Literalmente opera como operan los injertos. Quien le use la agricultura, la botánica o la jardinería sabe que un injerto, tú injertas algo, una rosa blanca, el típico experimento, en una rosa roja, y la rosa blanca va a comenzar a adquirir ese color rojizo a la cual fue injertada, ¿cierto? Nosotros somos injertados a él, nosotros teníamos otro color silvestre, y al ser injertados en él vamos adquiriendo el color, la consistencia, la forma, la genética de esa vid o esa fuente principal. Y esa es la razón de ser de este pasaje, hablándonos de lo que pasa, pero nos están enseñando también algo que puede ser muy fuerte. Dice, todo sarmiento que en mí no lleve fruto, lo cortará, y todo el que dé fruto lo podará para que dé más fruto. Nos está hablando del camino de la vida de todo creyente. El Señor es el dueño del viñedo, Jesús es la raíz principal de la que se salen todos los otros sarmientos y retoñitos, y Dios está por encima y va paseándose, mirando el viñedo y ve que tú estás dando fruto. Yo me pregunto, ¿cuáles serían los frutos a los que Jesús está refiriendo? ¿Cuáles creen ustedes que son esos frutos? ¿Qué es dar fruto para Dios? ¿Qué es dar frutos para Dios? Es meter a los hijos en un buen colegio, es rezar antes de cada comida, es ir todos los domingos o sábados en la noche a un culto, hacer culto a Dios. ¿Qué es dar verdaderamente fruto? ¿Qué es dar fruto? ¿Sí? El servicio. Bueno, el servicio, eso debe ser lo natural. Cuando hablan de la poda, Vamos en fruto, vamos en la poda. Vamos en el fruto. Muy bien. Dar fruto es cuando, miren que el fruto, cuando en ese lenguaje sencillo, es que esto es muy simple. Cuando yo voy y veo un árbol, ¿qué hizo Jesús con la higuera? ¿Recuerdan el higo? Jesús pasó por ahí y había una higuera que estaba en tiempo de maduración. Y esa higuera, justo en tiempo de maduración, porque las fechas coinciden con el Evangelio, esa higuera no le dio higos al Señor. Y esto lo hizo deliberadamente, es decir, lo hizo a propósito para que ellos entendieran que ellos representaban esa higuera. Y que todos los que nos acercamos a Dios, de alguna otra manera, y hemos recibido de Dios, tenemos que dar frutos. Y no en balde, él más adelante les va a decir como un mandato el amarse los unos a los otros, como un mandato. Pero antes les va preparando el corazón con este símil ambiental. Entonces, cuando tú vas por un lugar y ves un árbol que da frutos, un palo de mangos, y te tomas ese mango y te lo comes, lo disfrutas, significa que ese árbol te está extendiendo su generosidad, su amabilidad, te está dando algo que tú puedes recibir, degustar y disfrutar. Un fruto
es todo lo que, producto de mi naturaleza, que es lo que tú estabas diciendo, yo puedo extender a los demás. Un fruto es todo aquello que, producto de mi naturaleza, yo puedo extender y darle al otro. Si yo soy manzana, un manzano voy a dar manzanas. Si yo soy cristiano, yo voy a poder extender y dar a Cristo a los demás. Yo voy a poder ofrecerle algo a los demás y los demás van a poder apacentarse a mi lado, van a poder comer algo de lo que Cristo me ha dado. Eso es verdaderamente dar frutos. Así que está estrechamente ligado el fruto al servicio. El fruto y el servicio están estrechamente ligados. ¿Quién está comiendo de tus frutos? Si solo de tus frutos está comiendo tus hijos, tu familia, tu núcleo inmediatamente cerrado, hermético, exclusivo, entonces tú eres un árbol que está completamente cercado, amurallado y con una cerca eléctrica, desde la perspectiva de Dios. Porque desde la perspectiva de Dios, tú eres estás dando frutos. Tienes la savia, tienes la naturaleza de Dios, la naturaleza de Cristo, pero todos tus frutos están cayendo al piso. Yo estuve en un colegio donde, gracias a Dios, les dio por sembrar, no sé si fue que compraron ese terreno así hace mucho tiempo, un colegio que ya creo que cumplió 70 años, 70 y pico de años, y había una zona donde íbamos a recrearnos, y había unos pasamanos y algo estaba lleno de palos de mangos. Y los profesores en ese entonces daban como una orden, una sentencia inviolable que los alumnos se treparan a los árboles para comerse los mangos. ¿Por qué? Quizás como para prevenir un accidente o algo así, aunque nunca lo vi. Entonces había quienes optaban por tirarles piedras, otros por buscar una guada, un palo y darles golpes, pero siempre eso sí al escondido. Pero como estaba esa norma de no poder tomar esos mangos, habían momentos, o cuando regresábamos de vacaciones, en que el olor era terrible, porque eran todos sus mangos en el piso podridos. Y un mango que es una fruta tan bonita, tan limpia, pero cuando ves un montón de árboles de mango, frutas podridas y caídas, eso es terrible. Y yo me imagino a Dios mirando desde su perspectiva cósmica, aérea, qué sé yo, mirando cómo está su iglesia, cómo están sus árboles, y si de pronto se pareciera a ese colegio, cuando uno decía, ¿cuántos frutos desperdiciados? ¿Cuántos frutos desperdiciados? Porque no nos animamos. Porque no nos animamos a extender algo que Dios ha hecho en ti. No menosprecies lo que Dios ha hecho en ti. Si tú ya viste algo de Dios, algo, eso puedes dar. Miren, he conocido personas que han llegado a Dios. Les voy a poner en perspectiva, en algo que me sucedió. Hace tiempo, yendo a una ciudad a dar charlas, estaba orando en una universidad, estaba dando una charla en la facultad de psicología. Al final, siempre empezamos hablando de psicología y de cosas que le gustan a las personas y terminamos hablando de Dios, que no le gusta mucho. Y eso sí, orando, que ya no le gusta a muchos más. De los que empezaron muy emocionados escuchando, cuando mencionas el nombre Jesús o Dios, algunos se dispersan o se van. Eso es normal que ocurra. Pero entonces uno de ellos, de los que se estaba retirando, cuando vio que alguien, en medio de la oración, cae al piso sin que nadie lo tocara, lleno de la presencia de Dios, ese hombre completamente descreído, viendo esa señal, se acerca inmediatamente corriendo. Y ese que solo vio esa señal, toma el celular, hace una llamada y en cuestión de 10 minutos, porque había mucha gente para orar, llama a toda la familia. Llegó con toda la familia, llegó con enfermos, llegó con ese y terminó gestando una cantidad de reuniones. Simplemente porque alguien se animó o porque vio algo, escuchó. Yo solo vi que pasó algo raro y conté. Ahí estás dando un fruto de algo que recibiste y dijiste de Dios. Entonces mira que
todos podemos dar frutos de alguna manera. No pensemos, es que yo necesito que Dios me sane de esto que no me ha sanado para poder dar testimonio. No. Tú puedes hablar de Dios aún con cosas que has superado. De hecho, te cuento que es más fácil ver un pie crecer que un corazón duro ablandarse en términos de Dios. He visto más fácilmente huesos y columnas enderezarse que una persona, por ejemplo, dejar un hábito que lleva mucho tiempo de hacer. Y ahí ya hay un milagro. Y muy grande, muy grande. Así que siempre podemos dar frutos y extender eso que Dios hizo. Eso que vi, eso que escuché, eso que le puede servir a otro, eso es alguien que ya está comenzando a dar frutos. Los árboles tienen frutos de diferentes clases. Hay frutos que están más pequeñitos, otros que están más grandes y más maduros. Y en la medida en que se hace un árbol que va teniendo, pues va desarrollando frutos mejores. Por ejemplo, en el árbol del palo de aguacates, en la primera cosecha que se da entre los 4 y 5 años, por ejemplo, en el cuarto año, saben los que cultivan los aguacates que esos aguacates no van a tener la misma perspectiva de producción que en 8 años o que en 7 años que se da una segunda cosecha que es mucho más grande. Y en relación, la primera cosecha de 4 años a la cosecha del año séptimo es una ganancia casi de un 35-38% más, incluso superior. Igualmente funciona con el creyente. Ese lenguaje agrícola es perfecto para describir como el devenir de nosotros en la fe. Disfrutemos los frutos que estemos dando. Ajá. Quiero mencionar acerca de que los frutos que nosotros damos pueden ser también las acciones de un verdadero arrepentimiento. Voy a hacer una adicional también. Creo que los frutos que nosotros podemos dar pueden ser el fruto del espíritu madurado de nosotros, donde los demás comen de él. Correcto, así es, claro que sí, muy bien, exacto. Eso es lo que estamos hablando. Lo que pasa es que hay frutos que nacen de la voluntad, me explico. Hay frutos que nosotros damos inconscientemente, sin darnos cuenta. Es a los que se están refiriendo. Ejemplo, yo de repente era una persona que juzgaba mucho. Entonces miraba a una persona a primera vista y ya, mejor dicho, ya le había hecho una radiografía, una cardiografía astral, ya le había visto el aura, ya sabía de qué se iba a morir y qué enfermedades tenía suprarrenales. Ya sabía absolutamente todo. Era un prejuicioso por naturaleza. De repente llego al Evangelio, Dios me toca y algo pasa y es que comienzo a sentir que no juzgo o empiezo a sentir que de pronto disfrutaba de ciertas atmósferas, de ciertos chistes y ya esos chistes no se me hacen graciosos y algo en mí comienza a cambiar. Estos son esos frutos que simplemente van mutando conforme a mi nueva naturaleza. Pero hay otros frutos que parten de la decisión de darlos, que se dan en el servicio y son estos frutos a los cuales yo me estoy refiriendo. Hay unos frutos naturales que son los frutos del Espíritu, incluso el apóstol habla de varios, dice la paz, la mansedumbre, el dominio propio, que son frutos o consecuencias naturales de tu caminar en el Espíritu. Pero hay otros que dependen de tu voluntad, dependen de que tú le digas a Dios, sí, que diga, Dios, yo voy a contar eso que vi, yo voy a contar eso que hiciste conmigo a esa persona que así me crea loca. Ese es un fruto que nace a partir de tu voluntad. Y esos son los frutos a los cuales Jesús se está refiriendo en este momento. No a los frutos como una consecuencia natural del Espíritu, como frutos interiores, sino frutos externos, ¿no? Aunque los frutos interiores se van a hacer externos, ¿no? Que era más o menos lo que tú estabas diciendo. Entonces, todo sarmiento que en mí no lleve fruto, lo cortará, es natural. Y todo el que dé fruto lo podará, y aquí viene, para que dé más fruto, y aquí es donde viene la parte interesante acá. ¿Quieren que pase esto del árbol y sigo? ¿O me tengo ahí? Ok. Que conste que lo advertí. Hablaremos de algo que se conoce como el quebranto.
Esto era sí, exactamente. El quebranto. Dios dice, hay un pasaje que está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que dice que al que Dios ama, corrige. Otras traducciones dirán al que Dios ama, exhorta, o al que Dios ama, reprende, dependiendo de la traducción que tú estés utilizando. Eso se entiende en relación a los que tienen hijos y saben esto. Cuando tú vas en un supermercado, y sé que a todos nos ha pasado en alguna manera en una tienda o hasta en la calle, ¿y quién no ha visto a un niño hacer una pataleta? ¿Quién no ha visto a un niño hacer una herramienta? Con un berrinche, como se dice vulgarmente. ¿Quién no lo ha visto? Y hay como berrinches, padres, ¿cierto? Está la clásica mamá que es capaz de hacer 3 vueltas, unos pellizcos de proporciones romanas. Está el típico padre o madre que es capaz de jalar al niño fuertemente y arrastrarlo. Está el que se hace de la vista gorda y deja que el niño haga la pataleta. ¿Cierto? Yo las he visto, sé que tú también, el que se rió porque la vio, o se acordó de alguna que vio, o tiene hijos pequeños. Y yo no he visto el primero que vaya a reprender al hijo ajeno. Yo lo primero que pienso, qué vergüenza la que están haciendo pasar a sus padres. Yo lo que pienso, no hay qué pena. No miremos como para que no se sientan mal. Y uno se obliga a sí mismo a no mirar. Pero en realidad, yo no me voy a meter en el hijo ajeno. ¿Por qué? Porque no lo amo. Él verá, se daña la vida, no dice, mira, es maleducada. Está haciendo berrinche porque no le compraron eso. Qué mala educación. Porque no tengo ese compromiso, no tengo ese nivel de empatía, porque no estoy en los zapatos de él, porque en últimas no lo conozco, y como no lo conozco, no le amo. Pero el papá, que lidia con él, que lo ama, lo reprende. No importa si sabe reprenderlo o no, entre pellizco, jalones o hacerse de la vista gorda. Ese acto de reprensión, esa reprimenda que está teniendo el niño, esa exhortación, en realidad es producto del amor, que sabe que lo que está haciendo no conviene. Porque el papá sabe que ese hijo caprichoso está acumulando en esa actitud pueril de niño, está acumulando sobre sí falta de sabiduría y después, cuando tenga que enfrentar problemas reales de la vida, ese ímpetu caprichoso no le va a servir para conseguir lo que realmente quiere. Y el papá, que sabe ya lo que es la vida, porque ya la ha trasegado, ya la ha sufrido, y pasó del capricho al hiperrealismo, de saber que la vida no es como uno piensa cuando es pequeño, y quiere transmitirle ese conocimiento en medio de su impotencia. Pero tenemos un Dios que también conoce nuestro futuro, que sabe quiénes somos, sabe cuáles son los dones y talentos con los cuales nosotros venimos a este mundo, y este Dios, como nos quiere, nos reprende igualmente. Y a eso es a lo que nosotros llamamos el quebranto. Miren, el quebranto es el momento en el que Dios nos está podando. Nadie quiere pasar por el quebranto. Nadie quiere pasar por la poda. Nadie quiere pasar por eso. Yo tengo una bebecita pequeñita, de poco más de 3 meses, y cuando tú le estás limando las uñitas, la niña se esfuerza porque le molesta. Pero yo sé que si no lo hago, la niña después, en un momento violento, sin poder coordinar manos, cerebro, sistema nervioso central, la niña se va a rayar la carita. Y va a ser peor, y después va a llorar, y producto de su inconsciencia. Pero tú, que tienes un grado más de conocimiento, sabes más, ves más que la perspectiva de tu hijo, ayudas y haces algo que en el momento puede ser molesto, pero a la postre va a traer gran fruto. Y son cosas muy sencillas, pero igualmente así opera el Señor en nuestra vida.
El quebranto es el momento en el cual el Señor me muestra a mí qué cosas no me están permitiendo dar los frutos que Él quiere que yo dé. Y los frutos que tú das en tu vida, los que el Señor tiene preparado para que tú des, van a representar la felicidad, la paz, el sentido de propósito que tú vas a tener en esta tierra. Dios es el más convencido que un ser humano dando frutos, que un hijo suyo, cuando da frutos, es la persona más satisfecha. Si hay algo que está buscando el ser humano en esta tierra es la trascendencia, o la tan famosa en lenguaje de coaching, la realización o autorrealización. Todos estamos buscando la autorrealización en nuestra vida. No nos digamos mentiras, nosotros estamos acá porque queremos algún tipo de realización en algún aspecto de nuestra vida. Y cuando el Señor sabe que hay cosas que nos están impidiendo esa realización, es cuando viene la poda. Poda igual a quebranto. Muchos tipos de quebranto. Muchas veces he escuchado a muchas personas decir, ay, es que estoy pasando por una aridez espiritual, estoy pasando por la noche oscura del alma de San Juan de la Cruz, y me cito todos los poemas por allá medievales de Santa Teresa de Ávila, de San Juan de la Cruz y de otros tantos que hablaban cuando Dios se nos va, como que parece que se nos va, la noche oscura de los sentidos también le llaman, y empezamos a ver todo tan dramático. ¿Por qué no verlo un poco más simple? Menos místico, ¿por qué no más simple? Dios te está podando para que des mejores frutos, pero la poda es fastidiosa, la poda molesta. No es rico ser podado, pero va a traer muchos frutos. A nadie le gusta esa poda. Yo he sido podado muchas veces y seguiré siendo podado. Y cuando yo veo venir la poda, yo ahí viene la poda, ahí viene. Señor, pero gracias, porque sé que esto va a traer, y eso es para dar muchos frutos. Dios te puede podar para que superes temores. Y vas a ser expuesto a situaciones en las que tengas que enfrentar el miedo. Pero ojo, no estamos solos. Porque en el quebranto estamos caminando de la mano con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hace pasar por el valle del quebranto. El mismo Jesús fue quebrantado. Cuando Jesús recibe el Espíritu Santo, ¿qué fue lo primero que hizo el Espíritu Santo? Dice que lo llevó al desierto. Y en el desierto fue quebrado. ¿Para qué? Para que su verdadera naturaleza saliera, y en cada negación de Cristo a las tentaciones de Satanás, Él tuviera una victoria sobre un aspecto fundamental de lo que Él a nosotros nos iba a otorgar, sin que nosotros tuviéramos que pasar por ese quebranto que Él pasó. Porque la cruz es el máximo quebranto, para que nosotros no tuviéramos que pasar por eso, sino que nosotros tuviéramos la herramienta del Espíritu Santo para pasar por nuestros pequeños quebrantos y para cargar nuestra cruz o nuestras cruces. No menospreciemos el quebranto, no miremos que el quebranto es necesariamente, como se ha dicho mucho, del desierto espiritual, o que estoy alejado de Dios, o a empezar a buscar pecados ocultos en la libreta de mi mundo inconsciente. A ver qué estoy haciendo mal, por qué no siento la presencia de Dios, por qué me está costando más orar, porque ya las cosas no se me dan tan fácilmente como se me daban cuando estaba caminando con el Señor. Piensa por un momento, ¿qué está quebrantando el Señor? Y dice, bueno Dios, yo soy un arbolito de los juiciosos, Dios, yo quiero ayudarte a que me podes, hasta quietecito para que tú me podes. Y dejémonos podar por el Señor. Porque después del quebranto, de esa poda, ahí es donde vienen los verdaderos frutos más grandes, mucho más grandes. Cuando he pasado por esos valles dolorosos, con pérdidas, con muertes, a ver, pongamos ejemplos muy dramáticos, hasta con muertes de personas muy cercanas, y pasas por ese quebranto,
Cuando permites que Dios te pode y vas de la mano del Espíritu, lo que sigue después es tan magnificente, tan maravilloso, tan grande, tan liberador. Tú te sientes como que realmente has aprendido algo en la vida. Y esto que has aprendido en la vida no es como un conocimiento que uno adquiere, un título universitario, un posgrado, un doctorado, que son cosas que alimentan un ratico el conocimiento. Cuando tú has adquirido un conocimiento de la vida, eso no te lo puede arrebatar a nadie. Esto nadie te lo puede refutar. Esos grados de libertad que vamos adquiriendo cuando vamos dando los frutos del Espíritu, eso nunca nadie te lo va a arrebatar. Nunca nadie te lo va a arrebatar. Por eso no menospreciemos el quebranto. No pensemos necesariamente que hay algo mal en nosotros. No siempre ocurre por eso. El quebranto no es un producto o una consecuencia de un pecado, necesariamente. Hay cosas incluso que yo utilizaba antes, que Dios permitía en mi carácter, en mi forma de ser, que Dios permitió durante 7 años de estar caminando con Él. Y que eran buenas y que me fueron útiles, maneras en las que yo lo veía, en las que yo pensaba que Él actuaba y hacía esto o no hacía esto. Y Dios nunca me dijo, Pablo, estás equivocado. Él permitió que yo fuese creciendo en ese aspecto, pero en determinado momento de la vida me dice, Pablo, detente. Si bien eso te sirvió en el pasado, ya eso no te va a servir. Ahora te quiero enseñar algo más. No quiero que te quedes ahí. Y ahí, justo en ese momento, es cuando uno dice, ahora se viene el quebranto. Y hay una ruptura. Porque cada que algo que es interno se rompe, eso es quebranto. Algo se rompe dentro de ti. Y eso que se rompe es para liberar algo bueno. Eso es lo que es una verdadera poda en ese sentido agrícola. Entonces dice el Señor, y todo el que dé fruto lo podará para que dé más fruto. O sea, ¿cuál es el propósito del quebranto? Que tú tengas muchos más frutos, más jugosos y mejores. ¿Y qué pasa? Que cuando doy más frutos, o que el fruto en sí representa el sentido de autorrealización, de felicidad, de paz en esta vida. Entre más frutos tú sientas, tú veas que estás dando, eso te da una felicidad. Y esa felicidad, mucho cuidado, no es jactanciosa. Pues, ay, qué rico, miren, estoy dando muchos frutos, miren, me fui misionero al África, y allá, y no se trata de eso. No es jactancia, porque tú sabes que, como estás conectado a la vid, esos frutos no dependen de ti, sino de tu conexión a la vid. Así que en nada nos podemos jactar cuando todos los frutos que nosotros damos es por la conexión a esa raíz principal. ¿Qué quiere decir eso? Que nada es propio. Que todos frutos unido a Él. Esa es la razón. Vosotros, verso 3, estáis ya limpios por la palabra que os he hablado. Miren qué forma tan extraña de concebir la palabra como un agente de ascesia espiritual, de limpieza, algo que te limpia, ¿no? Y esto es raro encontrarlo acá en el texto bíblico. Vosotros estáis ya limpios por la palabra que os he hablado. Recuerden que nosotros hablábamos de diferentes niveles en los que opera la palabra de Dios en nuestra vida. Voy a refrescar un poco la memoria, pero voy a pasar rápido, no hay como abuelo de padre. La palabra de Dios, mientras tú lees la Escritura y has sido lleno del Espíritu Santo, o incluso sin ser lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo siempre está actuando implícitamente en todo aquel que busca la verdad. Esta palabra de Dios, al primer nivel que llega, es al nivel intelectivo, al nivel racional. Yo como ser racional, yo sé sujeto, verbo, predicado, eso significa eso, y unas imágenes mentales, y voy alcanzando pues una comprensión de lectura natural, como cuando uno está leyendo un cuento, una novela, una historia, el periódico, lo que sea. En ese mismo nivel opera la Escritura. Si yo leo que Jesús nació en un pesebre y todo eso, yo me voy recreando todo eso, y eso va llegando a mi razón. Pero cuidado,
porque la palabra de Dios no es una sustancia cualquiera, no es un cuento, no es una historia cualquiera, sino que Él dice que penetra hasta lo más profundo de los huesos del tuétano y del corazón, y dice que es como espada de doble filo. ¿Qué quiere decir eso que es espada de doble filo? Que actúa a nivel profundo, que entra un filo, y las espadas de doble filo significa que al entrar hacen daño y al salir también, es decir, es algo que entra pero que está destinado ¿a qué? A salir. Por eso la palabra de Dios es de doble filo, entra y sale. Cuando entra, algo tiene que cortar en ti, algo tiene que hacer en ti, pero algo también tiene que salir de nosotros. Ese es el doble filo de la palabra de Dios. El segundo nivel al que opera la palabra de Dios es a un nivel del corazón. Tú comienzas a sentir algo ahí dentro. A mí me ocurrió, para entrar en esos niveles, iba a decir que iba a pasar a prueba de pájaro, pero es inevitable. Cuando yo tuve mi experiencia con el Espíritu Santo en ese parque de la ciudad de aquí en Medellín, yo salgo lo primero que hago es irme al apartamento. En ese entonces vivía con mis padres, teníamos un espacio destinado para una biblioteca y había una biblia de estas grandes que son más decorativas, abierta en cualquier saldo o en algún dibujo bonito o exótico que seguro a mi madre le había gustado. Y yo abro este texto bíblico y lo primero que me encuentro es una palabra tan preciosa, y es: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando yo leo este texto, yo lo comprendo, yo comprendo la analogía, yo comprendo el aforismo o la idea central, y es que uno no solamente necesita alimentarse carnalmente, sino que el ser humano necesita alimentarse también espiritualmente, porque somos alma y espíritu, soma y neuma, y entonces cada uno necesita en proporción su alimento, su combustible. Pero eso a nivel racional. Pero yo sentí que esa palabra literalmente penetró mi corazón, y es como si algo se abriese. Estoy abriendo mi corazón literalmente de lo que ocurrió. Yo sentía como esa palabra me estaba hablando a otro nivel diferente al racional. Esto no lo había contado públicamente, pero dado el caso lo voy a hacer. Durante esa semana yo me sentía tan lleno de ese amor del Espíritu Santo que literalmente esa palabra se hizo remá o revelación para mí. Esa palabra se hizo eficaz en todos los sentidos. Yo recuerdo estar incluso en casa, alguien estaba haciendo algo en una freidora, o estaba asando alguna carne, o haciendo cualquier cosa de comer. Y te aseguro, y no te miento, y por eso estoy acá, que náuseas, cualquier tipo de alimento me da náuseas, durante una semana. Pero para poder distraer al enemigo, porque yo tenía un rabo de paja terrible por todos esos lugares, en esa búsqueda espiritual en la que me metí, entonces estarían pensando en mi casa que yo estaba haciendo un ayuno extraño de cualquier secta, religión oriental, meditación o cuanta cosa de las que hacían. Entonces, para distraer al enemigo, pues comencé a comer de ese pancito de leche que es muy rico, con agua, porque el otro pan era como más seco, y comí esto y con eso distraía al enemigo, un pancito y agua. Eso más o menos me duró una semana, y lo bonito de la experiencia es el descubrir que esto que está ahí, esta es la enseñanza, no que uno puede comer, sí, eso no era la enseñanza, es realmente que esta palabra opera en diferentes niveles. Entonces tú un día dices: oh, ya me leí toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero si ya lo hiciste, vuelve y lee, porque no sabes a qué nivel esa palabra operó dentro de ti. Y cuando Dios revela algo, Dios revela palabras a personas,
Eso como que se abre el espíritu, tú sientes que eso es para ti. Entonces, en el libro de Salmos, en las profecías de Isaías, en Ezequiel, hay palabras que Dios tiene preparadas para ti. Para ti. Tiene preparadas para formar algo que unido a tu espíritu, fe, tu espíritu, la palabra revelada, no a nivel racional, sino a nivel espiritual, eso va a producir algo en tu vida. Por eso es importante el conocimiento de la palabra. No estudiar teología, no ser filólogo, estudiar las raíces lingüísticas del arameo, el hebreo, el medo, el persa. Eso es bonito. Si lo haces, valiosísimo. Vale la pena y vas. Te aseguro que va a ser algo muy bueno y te va a traer provecho. Pero nada te va a traer provecho como cuando una palabra es revelada al corazón. ¿Saben que cuando los apóstoles caminaban con el Maestro, y el Maestro siendo la palabra encarnada, el Logos vivo, expresándose continuamente a ellos no le entendían? Y entonces el Señor sabía que ellos no le estaban entendiendo, sino a un nivel racional. Pero ese nivel racional era suficiente por lo menos para que quedara en ellos la impronta mínimamente en su memoria de que el Señor les había dicho esas palabras. Pero miren qué curioso, porque el mismo apóstol Juan, cuando Jesús dice que Él reconstruirá este templo en 3 días, el apóstol Juan y todos lo que escucharon esa palabra, cuando Jesús estaba caminando hacia la gran ciudad santa de Jerusalén, y ese templo maravilloso de Herodes el Grande, que era con bóvedas de oro, con domos de oro, cuando ellos llegaron a ver eso, Jesús les dice: destruir este templo. Los fariseos se escandalizaron porque entendieron eso como una ofensa. Miren los diferentes niveles de cómo yo puedo entender la revelación cuando no la entiendo en su significado espiritual, sino en el significado inmediato racional. Los fariseos la leyeron desde su perspectiva. ¿Cuál era su perspectiva? Este hombre es un hereje, este hombre es un blasfemo. Está diciendo que él va a tumbar este templo y lo va a reconstruir 3 días. Y esto lo reconstruyó Herodes el Grande, Esdras, Nehemías, y tuvimos que recibir hasta dinero y pagos de Darío, el Medo. Ahora, durante tantos años reconstruimos esto. ¿Quién se cree? Blasfemo. Los apóstoles, dice la Escritura, no entendieron a qué se refería. Entonces los apóstoles dijeron: no, es Jesús. No pensemos que es una blasfemia, porque después él, como lee la mente, después nos hace la de Pedro y mejor quedémonos callados. Pero miren cómo estaba operando en 2 niveles racionales diferentes. Cada quien lo interpretó desde su perspectiva. Pero ¿qué dice después? Acto seguido, Juan dice: pero después entendimos que se refería a su cuerpo, a su vida, a su pasión y a su resurrección, que el templo se refería al verdadero portador del arca de la alianza, del arca del pacto, que ya no estaba en el Santo Santorum, en el templo de Salomón, sino que estaba en medio de ellos. Jesús era el arca de la alianza, porque él portaba el Shekinah, la presencia de Dios. El Shekinah es la presencia de Dios. Así se le conoce en el Antiguo Testamento la presencia de Dios que habitaba en el templo, en el tabernáculo. Él era la presencia de Dios viviente en medio del pueblo. ¿Y cuándo vinieron a entender ellos esta revelación? Cuando recibieron el Espíritu Santo, Juan recordó lo que racionalmente había recibido. O sea que Juan recibió los 2 niveles de la palabra, los 2 niveles de la espada. La espada en cuanto entró a la razón, sí, Jesús dijo eso, que en 3 días, pero no nos atrevemos a pensar nada de lo que dice el Maestro. Y segundo, cuando recibió el Espíritu Santo, comprendió el sentido espiritual de la misma, y era su cuerpo, como el arca del pacto, que se iba a derramar y extender a todos los hombres. Y para unos fue blasfemia, y para otros fue una revelación supremamente virtuosa. Lo mismo ocurre para ti y para mí. Dios tiene muchas palabras que te están esperando a ti para revelarse en tu corazón. Ahí hay una razón para comprender. Ahí está la palabra de muchas de las cosas que tú estás necesitando. Es que yo siento que en mi vida siempre soy
tengo como un obstáculo que me impide conseguir lo que quiero. Busca qué dice Dios al respecto, pero a ti. No busques un glosario que también puede ser bueno, pero no busques, a ver, ¿dónde habla de los miedos? Me voy a leer todas las partes en la Biblia donde Dios habla de los miedos para ver si de pronto llega el Espíritu y me pone un rema aquí en el corazón. Habla con Dios y en tu lectura ahí van a hacer ese rema, van a hacer naturalmente, en un viaje mientras estás leyendo la Escritura. O a veces, si no eres muy lector, puedo ocurrir acá, en una charla de Biblia, porque estamos leyendo la misma Escritura, es la misma. Hay diferentes traducciones, diferentes formas de decir una palabra, pero es la sustancia y el rema, no importa qué traducción estés utilizando. No, es que a mí Dios solo me da rema en la Reina Valera de 1960, la que tiene la edición del oso. No, es que a mí solo en la NBI, a mí solo en la Nácar Colunga, o a mí solo en la de Jerusalén, que es la más oficial y es la más sofisticada y la que utilizan los teólogos. No importa la traducción. La palabra de Dios es viva y sin importar la sinonimia que se utilice o la sintaxis algunas veces, Dios va a revelar eso al corazón. Así que estemos dispuestos a eso. Y todo esto, ¿por qué? Porque el que permanece en mí, vamos a, ya limpiados por la palabra que os he hablado. Todo esto surge a partir de esto. Disculpen haberme extendido tanto, pero no quería pasar de largo. Verso 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Permaneced en mí y yo en vosotros. Vuelvo a lo mismo, aquí nos marca la diferencia. Cuando yo estoy en o con. No es lo mismo estar con que en. Una pareja, dos esposos, están el uno en el otro. Por eso dejará padre y madre, se unirá a su mujer y serán ¿qué? Una sola carne. Están en. Hay un sentido de pertenencia, hay un vínculo. ¿Por qué no decirlo una amalgama? Hay unidad. En es unidad. Con es disparidad. Con es algo que es gregario, que camina con, pero que no hay intimidad. La diferencia entre en y con, caminar con Jesús o en Jesús, es la intimidad, y la intimidad es unidad. Intimidad es unidad. Caminar con es externo. Entonces, ¿cómo definiríamos a las personas que caminan con Jesús? Simpatizantes. Yo simpatizo de Jesús. Hace tiempo, yo recuerdo que mi amigo Santiago me mostraba un grupo de personas que simpatizaban de Jesús. Y era un grupo que se llamaba decir como algo como creyentes o cristianos modernos. La palabra moderno yo la tengo como entre ceja y ceja. Y peor, posmoderno. Y cuando digo entre comillas cristianos modernos, hablaban de sí, Jesús como la conducta moral y Jesús muy bonito y aprendamos de la ética cristiana y todo eso. Pero a la hora de enfrentarse a los axiomas sobrenaturales, a las verdades sobrenaturales o a lo que dice Jesús sobre sí mismo, ahí sí no estamos de acuerdo. Sí, Jesús, tú fuiste un Buda más, pero hasta ahí. Simpatizamos más contigo que con Buda, pero de eso que resucitaste, ya por allá como que no me voy hasta allá. Eso de que sanaste enfermos, no. Enfermos para ello era cualquier persona que tenía una cosa mental y Jesús fue muy buen psicólogo. Y así eran los argumentos que se hablaban en este grupo de ese talante. Pero cuando se tocaba el tema sobrenatural, ahí ya no soy creyente, ¿cierto? ¿Cómo se puede llamar a esas personas? Caminan con, simpatizan de, pero no están en. La iglesia visible, lo que nosotros vemos, muchas veces está lleno de simpatizantes. Y el problema es que cuando yo simpatizo con él, pero no estoy en él, no voy a poder producir los frutos de estar con él. Cuando tú estás en, de lo que él es, de su espíritu, tú vas a poder transferir. Cuando tú estás con, vas a poder solamente predicarte a ti mismo en simpatía de Jesús. Pero no vas a ver las cosas o las obras que Jesús hacía.
porque estás con y no en. Y quien da verdadero fruto es quien está en y no con. ¿Quieres saber? ¿Quieres dar fruto? Pues voy a estar en y no con. Qué tristeza uno estar casado y decir estoy contigo, pero no estoy en ti. Ahora me imagino ya muchos diciéndole a las no, ya me imagino bueno, no voy a decir mujer, voy a decir el hombre hipersensible diciendo, amor, no me digas que estás caminando conmigo, que estás caminando en mí. A mí eso me hace mucha resonancia porque yo le digo cuando le dicen lavatorio de los pies. Porque le digo, si está limpio no necesita lavarse los pies, pero no necesita bañarse, sino solamente lavarse los pies. Y después cuando Pedro le dijo también que no le lavaría los pies, le digo, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y estos dos versículos, pues, o sea, me parece que es como la síntesis de ese. Así es, está completamente en relación. Por eso viene todo esto, Juan, la manera que se confecciona este evangelio es preciosa, tiene una coherencia muy linda. De hecho, a nivel de sintaxis o de estructura, es el más difícil de leer. Porque, por ejemplo, uno lee el de Lucas y el de Lucas es una crónica. El de Lucas es una cantidad de hechos concatenados desde la perspectiva de un médico de Grecia. Lucas era un médico de Grecia que caminaba con el apóstol Pablo y en su manera sistemática de organizar las cosas, pues nos hace un evangelio supremamente cronológico, fácil de leer, agradable, donde primero va una cosa, después va otra cosa. En cambio, este evangelio es más hecho al nivel semita, es más como de principios y de contenidos que van fluyendo, así parezcan dar como ciertos vericuetos o vueltas o circunloquios, pero aún a pesar de eso te van dando un sentido y te van envolviendo, más como hacen los árabes. Cuando uno se lee, por ejemplo, un libro escrito por un árabe, digamos, de un árabe medieval, que no son tanta cosa occidental, ellos dan muchas vueltas para decir las cosas. Yo hablaba con un hombre, un inglés que Dios lo envió a Colombia, específicamente lo envió a la ciudad de Armenia cuando post-terremoto, por allá, después del 2000, o no sé si fue antes o después, yo le di una visión y le mostré una mata de plátano y le digo, ve a este lugar, y él no conocía una mata de plátano como era, de unas noticias del terremoto del eje cafetero, y él viajó al eje cafetero y estuvo más de 20 años ahí, ayudando a las personas, y era un hombre lleno de Dios. Bueno, este hombre, yo recuerdo que él me decía que a él le había lo más curioso y significativo que le parecía de nuestra idiosincrasia, porque él también convivía con árabes, era que nosotros para decir alguna cosa dábamos muchas vueltas, y que eso estaba casi como implícito en el idioma castellano. Pero incluso tú lo ves en una Biblia hispana, una Biblia castellana, de español, es un poquito más grande, más gruesa que las Biblias que son en inglés. O sea, para decir algo utilizan menos palabras. Y esto se ve muy reflejado en el Evangelio de Juan, que vemos que le da muchas vueltas, pero él empieza con el logos y va desplegando ese logos poquito a poquito, pero te va quedando esa esencia y la vas descubriendo y descubriendo. En cambio, Lucas empieza, hecho 1, la familia de Jesús, la genealogía, desde María, Fran, venía del rey David. Después, los milagros que hizo. La vida de Belén sí es completamente sistemática, pero bueno, paréntesis y continúo. Sí, Bernal, es culpa tuya. Dice, como el sarmiento no puede dar fruto de sí mismo si no permaneciese en la vid, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Es decir, cualquier tipo de jactancia que queramos tener por servirle a Dios está fuera, porque sabes que no te pertenecen los frutos que estás dando. Verso 5. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Eso era por si no les había quedado claro, ¿no? A los apóstoles, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí
y yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada. Porque sin mí no podéis hacer nada. Voy a dejar que Dios me repare el carácter, voy a ser un maestro de la voluntad, voy a ser como ese Iceman que es capaz de estar en temperaturas de 30 grados bajo cero en calzoncillos allá en Siberia. Voy a hacer lo que sea, voy a hacer coaching mental para fortalecer mi mente y todo eso. ¿Y qué? Igual te vas a morir. ¿Y qué te vas a llevar? El Guinness Records y mucho. Y allá, te vas a apoyar, no, va a estar allá en la sala de la casa de tus hijos y 2 generaciones, eso va a estar empolvado en la tercera generación, si acaso se acordarán de que hiciste esa gran proeza. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve ganar el mundo o ganar tu propio carácter? Que Pablo está diciendo que eso es malo, no, eso no es malo, eso es maravilloso. Todo ejercicio, los ejercicios ignacianos, los 7 días de silencio, haga todo lo que sea, pero hágalo en Cristo, porque lejos de Él nada podemos hacer. El que permanece en mí y yo en Él, eso es un pacto, ese da mucho fruto. Así que los frutos dependen de ¿qué? De Él, de mi unión con Él. Quiero dar fruto, únase a Él, descubra que es estar en Él, No se sienta mal por ser desmemoriado, no se sienta mal porque otros son máquinas computacionales y usted no, porque a usted se le olvidan las llaves siempre, o porque a veces dice, ¿dónde está mi celular? Y lo tiene en la mano. No se sienta mal por eso, ¿verdad? Porque te reís. No se sientan mal por eso. Que Jesús no vino a cambiar eso. Eso es hasta gracioso. Y si es gracioso, pues bueno, ahí liberaste algunas endorfinas. Y eso ya valió la pena. El que no permanece en mí es echado fuera como el sarmiento y se seca, y los amontonan y los arrojan al fuego para que ardan. Eso era lo que hacían normalmente con la vid que no daba frutos. Entonces él simplemente está utilizando ese lenguaje. ¿Qué será Dios entonces que nos van a quemar y nos van a chamuscar y va a llegar fuego del cielo? No, él simplemente está siguiendo con ese mismo lenguaje, aplicándolo a que si estamos lejos de él, nosotros nos vamos a secar. Porque si él es la savia, si yo no tengo la savia de él, me voy a secar. ¿De qué me voy a secar? ¿De no dar frutos? No voy a dar frutos. No voy a ser libre, voy a seguir esclavo del mundo. A intentar dar los frutos que el mundo quiere que yo dé. El mundo quiere que yo sea esto, aquello, y empiezo a ponerme metas inalcanzables. Verso 9. Como el Padre me amó, perdón, 7. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que quisiereis y se os dará. Pero es porque yo pido y no tengo. Ahí está la respuesta. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que quisiereis y se os dará. Busca palabra para ti. Busca palabra para que tú tengas palabra y para que por esa palabra tú vivas tu vida y la experimentes. Busca lo que Dios te está diciendo a ti ahora. Busca la revelación de Dios para ti ahora. Ahí está la respuesta para tus hijos, para tus nietos, para tu vida, para el pago de los impuestos, para el pago de los servicios, para pagar el ICETEX, para la enfermedad. Ahí está la respuesta de lo que nosotros necesitamos. Ahí está. Buscar una revelación de Dios. Dios es bueno, Dios lo quiere hacer. En esto será glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así seréis discípulos míos. Glorificar. ¿Cómo nosotros podemos glorificar a Dios? En esto glorificamos al Padre, en dar muchos frutos. Esta frase es muy fuerte y encierra muchas cosas profundas que
que ni las conozco, quisiera, pero hasta donde puedo rasguñar en la superficie, entiendo que el sacrificio de Cristo es tan valioso que una manera en que se glorifica al Padre es que tú hagas valioso ese sacrificio incorporándolo a tu vida, para que manifestándose el poder de Dios en tu vida, la obra de Cristo resplandezca. Y cuando la obra de Cristo resplandezca, el Padre que lo envió va a ser glorificado. Glorificar al Padre no es después de que escuches cada frase bonita que te emocione espiritual o religiosamente hablando y tú digas gloria a Dios, gloria a Dios. Eso no es glorificar a Dios. Dios se le glorifica con los frutos, no diciendo cosas, sino con los frutos. Aquí también dice, y seréis discípulos míos, discípulo. Un discípulo es alguien que incorpora un mensaje y lo sigue y vive sobre un principio. El principio de nosotros es Cristo, que es la roca, verso 9. Como el Padre me amó, está en pretérito, es pasado. Como el Padre me amó, yo también os he amado. Aquí Jesús está abarcando como todos los rangos de temporalidad. Cuando Él habla como el Padre me amó, se está refiriendo como el tiempo profético, así como por ejemplo el llamamiento de dos de los profetas, donde dice, uno de ellos, que es muy, muy bonito el texto, dice, desde antes que fueses engendrado, yo ya te había concebido, yo ya te había formado, yo ya te conocía. Y Cristo nos está hablando en ese mismo tiempo profético, asumiendo que Jesús tiene una preexistencia antes de su nacimiento. Por eso se dice que se habla del misterio de la encarnación de Cristo. Se habla de encarnación era porque Él era antes del momento de su nacimiento. Él tenía una preexistencia, ¿no? Existía antes de él. Y en esa preexistencia Él ya había conocido a los apóstoles y ya los había amado, ya los conocía. Pero ahora, en el momento en que ellos están escuchando a Cristo, Cristo les está hablando en tiempo presente y les dice, como el Padre me amó, en ese amor eterno desde antes, a priori, preexistente a mi nacimiento, yo también os he amado en un presente continuo, porque Él los sigue amando desde ese momento. Y dice, permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. Si guardareis mis preceptos, precepto es algo que está antes de eso. Hay una diferencia, y yo creo que aquí la palabra precepto está más identificada con principio. Con principio. Porque si bien eso lo digo, lo hemos dicho mucho, creo que Santiago lo dijo hace poco también, que hay una diferencia entre Moisés y Jesús muy marcada. Si queremos entender la diferencia entre Moisés como el gran precursor de la ley, ¿cierto? El que dicta la ley al pueblo judío, más las 600 y pico leyes, y Jesucristo es que Moisés legisló, Jesús dio principios. La legislación cierra el ángulo de acción. Una ley es no matarás, pero entonces uno dice no matarás, y si van a matar, ¿qué? No matarás, ¿ya? Deja un rango muy mínimo. Entonces, cuando es una persona que rige su vida solo por leyes, queda completamente como descubierto y sin rango de acción cuando ve que hay circunstancias que sobrepasan ese principio, esa ley. ¿Ya? En el derecho, por ejemplo, en el derecho existen unas bases que se llaman los principios generales del derecho. Vamos a recordar Derecho Civil 1, primera en derecho. Se llaman los principios generales del derecho, que decían los romanos lo siguiente. Los romanos que crearon el derecho tal cual lo conocemos, ellos decían, cuando a falta de legislación, a falta de legis, a falta de ley, a falta de escrito tácito, entonces tenemos unos principios.
Ríjase por el principio. Más o menos eso es lo que hace nuestro Señor Jesús, a diferencia de Moisés. Jesús nos da principios, y los principios, si quieren saber cuáles son los principios que Jesús nos da, hay un resumen muy grande, y es: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Esos son dos principios por los cuales uno puede abarcar en un rango de acción la manera en que te vas a desenvolver en tu vida diaria. Pero si aún quieres más principios, porque hay personas que se le hace más fácil saber la casuística legal para cada cosa. Bueno, y si de pronto yo necesito saber cuáles son las prioridades de mi vida. Entonces la Biblia dice que primero Dios, después el esposo y la esposa, después los hijos, después, ¿qué será? El ministerio o el servicio a ti, y después el trabajo, en último lugar. Entonces eso es lo que dice Dios y esa es la regla, ¿sí? Pero hay circunstancias en tu vida en que si tú te riges solo por esa regla y no entiendes el principio, vas a encontrar que muchas veces van a controvertir el tiempo que tienes que pasar con tus hijos, el tiempo que tienes que pasar con tu esposa, la dedicación que le tengas que dar a la obra de Dios, y si tienes un trabajo secular, pues también. Y a veces tienes que entender un principio de balance que sea capaz de sostener eso. Hay quienes les sirve más vivir con esa regla y ya está. Hay quienes buscan el principio para amplificar su rango de acción y evitar más problemas, y ahí está la sabiduría. La sabiduría está en el balance de los principios, no en la casuística. Esa es la diferencia entre los fariseos y, por ejemplo, los apóstoles. Los apóstoles estaban recibiendo una descarga de principios, y los fariseos tenían una descarga de reglas, de leyes. Entonces, cuando Jesús cura en un sábado, por ejemplo, Jesús sana a una persona en un sábado, la ley decía que en el sábado no se podía hacer nada, el Shabbat era solo para descansar. Pero Jesús, que conocía el principio fuente por el cual Dios le dio el sábado a la humanidad, Él le dice que el sábado fue creado para el hombre y no el hombre para el sábado. O sea que en principio el sábado es un regalo de Dios al hombre para decirle: venga, si usted no descansa, un día se va a fundir. Y ese fastidio que siente el 70% de la humanidad cuando ya está atardeciendo un domingo, esa sensación molesta de domingo a las 3 de la tarde, ¿quién dijo ahí sí? Sí, ahí sí. Esa sensación molesta que sentimos entre 3 y 4 de la tarde cuando está oscureciendo un domingo, sería terrible, sería el domingo, el lunes y el martes si no descansáramos un día. Entonces Jesús, conociendo el principio, enseña esos principios y le transmite. Y los fariseos quedaban tan envueltos porque decían: es que nos desmorona nuestra lógica, pero lo peor es que tiene lógica lo que está diciendo. Y por eso evitaban aprenderlo en ese momento, hasta que ya tuvieron que buscar cualquier cantidad de excusas para hacerlo, y estaba escrito igualmente. Pero entonces, vamos al texto porque nos vamos por otros lados. Como el Padre me amó, yo también os he amado, permaneced en mi amor. Si guardaréis mis principios, por eso salió esto, si guardaréis mis principios, permaneceréis en mi amor, como yo guardé los principios de mi Padre y permanezco en su amor. Y miren que Jesús cumplió los principios, pero los principios estaban por encima de la ley, porque juró el sábado, porque hizo cosas que a los ojos de la ley se escapaban de la casuística, pero él no se regía por la casuística, sino por el principio que era fuente primordial de la cual emanaba cualquier tipo de caso. ¿Vale? Esto os lo digo para que yo me goce en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Porque dice, miren que no dice para yo gozarme con ustedes, en ustedes, para yo gozarme en ustedes. Ahí les está haciendo un guiño del grado de unión que ellos tenían ya con Él. Es decir, había una unidad. Dios, Jesús en nosotros se goza. Cuando nosotros damos frutos, Él se goza en medio de nosotros. Él se goza cuando estamos dando frutos. Él se está gozando en ti. Él se está gozando en tu vida.
Él está disfrutando en tu interior, cuando tú estás agradeciendo, cuando estás dando un fruto de algo, cuando estás entendiendo algo, cuando estás dejando de lado algo por Él, algo que no te sirve, que no te conviene y lo dejas por Él y lo haces de lado. Él se está gozando dentro de ti. ¿Y sabes qué pasa cuando Jesús se goza dentro de nosotros? Pasa lo mismo que cuando uno está feliz o se está gozando, a un hijo, a la pareja, al novio, a la novia, Él te da algo, Él te da algo, recibes algo de Él, porque el gozo de Él se siente y reverbera en tu interior, y eso produce algo que vas a sentir dentro de ti, un detalle, no sé. Nuestro gozo sea cumplido. Verso 12. Este es mi principio, este es mi precepto también, o este es mi mandamiento, si así lo quieres. Este es el imperativo del Señor. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Yo creo que tenemos que pedirle al Espíritu de Dios que haga las veces de tatuador y nos tatúe esto en el corazón para que no se nos olvide. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Ahora, ¿por qué se le olvida tan fácil esto, no? ¿Por qué respondemos con tanta facilidad? ¿Por qué nos engañamos y caemos tan fácil cuando estamos inspirados en Dios? Si pasa algo en nuestra vida y caemos tan rápido. Necesitamos como una especie de reloj despertador o de tatuaje para ver que este es el mandato, que aquí está el resumen de todo. Nadie tiene, verso 13, amor mayor que este, de dar uno la vida por sus amigos. Ya él va anticipando lo que había de acontecer. El verso 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os digo amigos, porque todo lo que oí de mi Padre os lo he dado a conocer. Miren, aquí Jesús está haciendo algo supremamente marcado. Jesús está pasando de Moisés, en relación a lo que venía hablando, a la gracia y a la nueva era del Espíritu Santo. Está pasando de la ley a la gracia, de la esclavitud de la ley y de los preceptos de la ley a la libertad que da actuar con gracia, con un favor inmerecido, que tú no tienes que hacer nada para merecerlo. Eso es gracia, favor inmerecido. Y miren esto tan preciso acá, porque él dice, ya no los llamo siervos. Dentro de los 21 o 22, dicen algunos, de los nombres que se usaban en el Antiguo Testamento para Dios, todos ellos estaban acompañados de un Señor de los ejércitos, el Señor sana, el Señor provee, Yahweh Jireh, Yahweh Shebaot, el Shaddai o Hashaddai, el Señor de las alturas, porque la relación del pueblo de Israel con su Dios era la de un pueblo siervo, y como siervo trataban a Dios como quien va a una empresa y no conoce quién es el que está allá a la cabeza. Yo trabajo para una multinacional, yo tengo cierto rango jerárquico, yo me la entiendo con el jefe de mi departamento, pero yo si acaso sé por fotos o por internet quién es el presidente de esta empresa, ¿cierto? Y lo que él haga o las reuniones en la junta directiva, yo no sé, yo solo sé que me toca hacer mercadeo online, yo solo sé que a mí me toca hacer la contabilidad, etcétera, etcétera. Porque esa es mi dependencia en relación
del señor de la empresa, del CEO de la empresa. Pero la relación del pueblo de Dios con Israel era en esa misma medida. Ellos, los caminos de Dios son insondables. Dios, cuidado con mencionar su nombre. Señor, si acaso. Es más, decirle Señor es un irrespeto. Decirle Adonai es Señor en hebreo. O Curios y Kyrios en latín y en griego, que también significa Señor. Esa era la relación del pueblo de Dios con ellos, de Señor, de siervos, de empleados y el Señor. Era a veces hasta un irrespeto decirle Señor. Entonces ellos optaron por decirle Hashem. Hashem significa el nombre. El nombre, perdóname. El nombre, para no mencionar ni siquiera algo que se acerque a un atributo de su divinidad, porque está tan lejos de nosotros que no podemos ni nombrarlo. Pero Jesús aquí les está diciendo, porque yo no os llamo siervos, es decir, la relación de Dios con ustedes está cambiando. Yo los llamo amigos. Entonces nosotros pasamos de esa relación de siervos a ser amigos de Dios, a entrar en confiancitas con Dios, a entrar en otro grado con Dios. Y miren lo que dice, el siervo no sabe lo que hace su Señor en esa junta, pero tú sí puedes saber algo que Dios vaya a hacer. Dios te puede revelar un sentir de su corazón, porque eres su amigo, o mostrar una cosa que ha de pasar, o te puede mostrar algo del corazón, o algo que no está mal, o una necesidad que esté pasando un hermano en la fe, o te puede dar un sueño contándote cosas que ya está, que te las quiero compartir a ti y nadie las sabe, solo las sabemos tú y yo, ¿y qué? Eso lo hace Dios. Dios tiene una palabra única para cada ser único. Dios tiene una palabra única para cada ser único, para todos nosotros. Algunas que si quieres las compartes en tu grupo de amigos, otras que solo son para ti, si las quieres compartir ya está. Pero solo las vas a escuchar tú. Hay cosas que nadie va a escuchar de Dios, sino solamente tú, porque solo son especialmente para ti. Eso es ser amigo de Dios. Eso es ser amigo de Dios. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os digo amigos, porque todo lo que oí de mi Padre os lo he dado a conocer. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca, para que cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a los otros. Muy bien, esta palabra, todo lo que pidáis en mi nombre, el Padre os lo da, va en función de la misión y del apostolado y de dar esos frutos. Entonces, todo lo que tú le pidas a Dios en medio de su propósito, y ahí está el secreto de esta palabra. Ay, Señor, tú tienes esa 4x4, si te he puesto en tu nombre. Donde dos o más estén en tu nombre, ahí estarás tú, y nos agarramos de las manos para que la palabra se cumpla a cabalidad y cura. Y no aparece. Y yo con la cívica eterna, hágale. No se trata de eso. No se trata de eso. En realidad se trata de tu propósito y tu misión. Entonces, ¿cuál es el secreto de esta palabra? Descubre tu misión en Dios. Y todo lo que pidieras en su nombre, Él te lo dará. Pablo, y también esa, también esa. Dentro de su propósito, sí. Pero no busques lo añadido, sino lo esencial. No busques lo accesorio como esencial. Busca lo esencial para que lo accesorio llegue a ti como un añadido. Y solo lo enseño yo, son palabras de nuestro Señor.
Si tú buscas el reino de Dios y su justicia, eso que tanto te da vueltas en la cabeza, porque yo sé que te da y me da, eso llega como añadidura. Y mientras llega, si lo estás buscando de corazón, hay un fresquito. Y ese fresquito se llama paz. Y esa paz no la da el mundo ni no la dan las cosas de este mundo. Esa solo la da Él. Qué rico ese fresquito, eso es lo mejor que se puede experimentar. Eso es lo que lo hace luchar a uno contra la idea de que un día se va a morir y estar tranquilo. Ay, yo no voy a morir, sí, pero tengo una paz. Esa es la paz que da Dios y no la como la del mundo, ¿no? ¿Sí o no? Bien. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Bien? Bien, mío, entre el 14 y 15 llevamos 2 meses. Verso 18. Yo creo que dejémoslo acá porque me gustaría que hablásemos de lo que significa el mundo, lo que es el mundo tal cual lo concibe Jesús y lo que es el mundo que nosotros hablamos. Es que esta persona tiene mucho mundo porque ha viajado mucho. Y la palabra mundana es peyorativa o es positiva. Esa persona tan mundana. Si a ti te dicen que eres mundano, tú te sientes, es que he viajado mucho, es que yo soy muy mundano. No, es una palabra peyorativa y precisamente nace de este pasaje, a lo que Jesús se refiere como mundo. Un mundo que está sin Dios versus un mundo que hay en Dios. Y de este es el que vamos a hablar, de esto vamos a hablar la próxima charla cuando entremos en este tema, porque vamos a definir cuáles son los límites territoriales del mundo entendido por nuestro Señor, y el reino de Dios. Porque si hay un mundo delimitado, ese país llamado mundo, hay otro que es el reino de Dios. Y a ese es el que pertenecemos nosotros, y por eso las leyes de uno y otro cambian, ¿no? Entonces, ya para terminar, se me hizo muy corto, vamos a terminar como empezamos. Vamos a decirle a Dios que algo de lo que recibimos hoy, no de lo que les hablo, sino de su palabra, algo se quede en el corazón, y que sea como una espada que no solamente entre la razón, sino que cuando salga esté cortando algo en nuestro espíritu, sea para dar fruto, o volando, o mostrando, o revelando, o que se nos quede ahí anclado, tatuado en el corazón. Oh Padre, gracias Dios por cada persona aquí presente. Dios, abra el corazón, abre el corazón de todos, Señor. El corazón, Dios. Que una sola palabra, Espíritu de Dios, tú que lo haces, yo veo cómo tú lo haces, ya visto. Por eso me atrevo a pedirlo ahora para todos. Una sola palabra que aquí sea manifestada, conforme a la necesidad de alguno, Señor. Que se haga revelación y potencia, y por qué no, milagros. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, quien fue, quien es, quien resucitó a los muertos. Amén. Amén y buenas noches a todos. Que no lo que dijo algo.